Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre desinformación. Y para ello tenemos con nosotros a Manuel Torres, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y experto en cuestiones de seguridad y de comunicación política. Manolo, bienvenido. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Es un placer participar en el podcast. Muchas gracias a ti. Pues nada, teníamos ganas de traerte porque tú eres de la casa. Bueno, pues yo también tenía muchas ganas de participar porque la verdad es que no solo soy habitual del consumo de podcast, sino que este en concreto pues lo empecé a seguir desde el primer capítulo y la verdad que lo he disfrutado muchísimo, con lo cual pues la verdad que para mí es un privilegio poner mi pequeño granito de arena. Muchas gracias. Y digo que eres de la casa porque siendo catedrático allí en la Pablo de Olavide, que llevas ya bastantes años, te formaste en la Universidad de Granada. De hecho, pues fuimos durante muchos años compañeros juntos en el mismo departamento y luego pues hemos ido trabajando en esta iniciativa de estudios de seguridad y defensa, cada vez más de estudios estratégicos, particularmente en los años que trabajábamos juntos sobre terrorismo yihadista. Y bueno, y todas las iniciativas que había alrededor de este tema durante pues, la década de 2000. O sea, ahí salieron cosas como los cursos de verano de Carmona, luego el curso experto en yihadismo, que también has capitaneado pues, un montón de años en la Pablo de Olavide. Y luego, bueno, pues estuviste con nosotros durante todo el tiempo que duró el máster de estudios estratégicos y la iniciativa que había alrededor del grupo de estudios en seguridad internacional, que bueno, luego ha sido el germen de Global Strategy, ¿no? De las publicaciones que íbamos haciendo ya al margen de lo que íbamos sacando los miembros del equipo de investigación y que se acabó convirtiendo en una publicación propia. O sea, que eres parte de nuestra historia. Bueno, pues sí, la verdad que nos conocemos desde hace ya mucho tiempo y yo la verdad que bueno, para los oyentes un poco que no me ubiquen, ¿no? Pues bueno, yo realicé mi estudio de licenciatura en la Universidad de Granada y fue ya al finalizar esa licenciatura, cuando empecé ya a barajar la posibilidad de hacer un doctorado, pues cuando empecé a trabajar contigo, y bueno, más que empezar a trabajar contigo, empecé a aprender contigo, ¿no? Ya que, bueno, pues la verdad que también en mi carrera pues ha jugado un papel fundamental y por eso, además de la amistad, pues nos une pues, muchos años trabajando y, como bien dices, en el ámbito del terrorismo yihadista, ¿no? Y todas esas iniciativas que tuvieron como germen la Universidad de Granada y que bueno, y que han fructificado en muchas cosas que la verdad que el otro día, releyendo la tesis doctoral de Alberto Bueno, ¿no? Pues uno veía ya negro sobre blanco, ¿no? Pues muchas de esas datos, ¿no? Sobre la iniciativa que se que pusimos en marcha a inicio del milenio y tal, y bueno, pues forma un poco parte de esa intrahistoria, ¿no? De los estudios estratégicos y los estudios de seguridad en España, y la verdad que muy satisfecho, ¿no? Pues por haber sido, en fin, un pequeño protagonista, ¿no? de ese desarrollo y todo lo que se ha conseguido en este tiempo, ¿no? Que la verdad que es algo que en el podcast ya habéis tratado, ¿no? Pero la verdad que también es un motivo, ¿no? de satisfacción, pues cómo han avanzado los estudios académicos sobre estas disciplinas y bueno, y un futuro que tenemos por delante que, a pesar de las dificultades, yo creo que se seguirá creciendo y mejorando la situación. Sí, la verdad es que estos 20 años han sido muy fructíferos. Pues, bueno, pues pasando ya al tema del podcast, ¿no? De desinformación, que es un tema que es un tema de fondo, por un lado, que es lo que nos gusta tratar en Global Strategy, salir sumando capítulos sobre temas nucleares que al final podrían convertirse casi en una especie de estudios alternativos. O sea, a lo mejor no hace falta ni hacer un máster ni un experto, sino ponerse a escuchar y de manera así flexible y con lo que a uno le interese particularmente más, pues ir componiendo un currículum propio. O sea, que nos gusta ir tocando temas de fondo y luego, pues en lo posible, también hacer un guiño a la actualidad, o sea, para ayudar a comprender lo que está ocurriendo con las teorías de los estudios estratégicos. Y el tema de desinformación, en el momento que estamos grabando,
que es en plena guerra de Ucrania, de esa agresión rusa a Ucrania, pues el tema de desinformación es un tema tristemente de moda, que ya venía de antes por toda la cuestión esta de las estrategias híbridas dentro del conflicto en la zona gris, pero que ahora mismo pues está en pleno apogeo, ¿no? Entonces, tú eres una de las personas que está publicando más a este respecto en nuestro país y por eso te hemos invitado para que nos des una perspectiva, eso, más de fondo, con lo que tú consideras conveniente, que sea oportuno también aclarar, ¿no?, de lo que está ocurriendo, pero bueno, un poco más de fondo sobre qué es el fenómeno de la desinformación, cómo ha ido evolucionando, cómo le han afectado las nuevas tecnologías, cuáles son los futuros desafíos, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos por lo primero, o sea, de entrada, ¿qué es exactamente la desinformación? Muy bien, bueno, pues me parece un buen comienzo, sobre todo porque cuando hablamos de este fenómeno, pues corremos el riesgo de utilizar un término que la verdad que ya se ha convertido en una palabra de uso común, y como sucede con otros términos, ¿no?, que son nucleares en las ciencias sociales, pues cabe el problema de que en una misma conversación pues los interlocutores estén utilizando un mismo término, pero con significados distintos, ¿no? Entonces, lo que vemos cuando se habla de la desinformación es que no solo se ha popularizado, sino que también se ha hecho un uso abusivo, sobre todo porque tiene una carga negativa, ¿no? Y por lo tanto pues, es muy atractivo para utilizarlo como una especie de arma, ¿no?, para descalificar o adversarios o enemigos, incluso aunque se esté empleando para designar realidades que no tienen que ver necesariamente con la desinformación. De hecho, otro problema añadido es que se utiliza a veces de manera solapada o indistinta con otros términos antiguos o incluso recientes, pues como operaciones de influencia, propaganda, medidas activas, guerra de la información, neologismos como fake news, posverdad, fact-checking, etcétera, ¿no? Entonces, para ir avanzando así sobre una base común, ¿no?, pues podríamos decir que la desinformación es pues, el acto deliberado de difundir información falsa, manipulada o sesgada, pero con un propósito hostil, ¿no? Y realmente la intencionalidad es el elemento clave para distinguir a la desinformación pues, de otras realidades, pues, como puede ser la información errónea o incorrecta, que a veces incluso divulgamos de manera inconsciente, ¿no?, y sin ningún propósito agresivo contra el receptor. Cuando se desinforma, pues se está haciendo, digo, de manera consciente, y la finalidad última, pues, es situar al adversario en una posición de vulnerabilidad. Y en esto, pues, ya la desinformación enlazaría, pues, con lo que has comentado anteriormente, pues, de la estrategia híbrida, de los conflictos en la zona gris, realmente por esa capacidad que tiene, ¿no?, de condicionar la realidad hacia un posicionamiento favorable, pues, para el que trata de poner en marcha todas estas tácticas y estrategias, ¿no? Luego, cuando hablamos de la desinformación, hay también que quitar o hay que tratar de luchar contra una serie de mitos, ¿no?, o ideas un poco que parece que se han asentado, pero que no se corresponden necesariamente con la realidad de cómo actúa la desinformación, ¿no? Ya que cuando hablamos de este fenómeno, pues no estamos hablando de unas operaciones de manipulación psicológica compleja, de unas construcciones discursivas pues, a las que resulta muy difícil resistirse. Es decir, esto no tiene que ver estrictamente con la manipulación mental, ¿no? Sino que en ocasiones este tipo de acciones no tratan tanto de cambiar lo que la gente piensa, sino que tratan de confirmar lo que la gente ya cree, pero por supuesto con una intencionalidad, como digo, nociva, ¿no? Ya que en ocasiones la desinformación lo que lleva a la persona que la recibe pues es a una especie de estado de confirmación de sus prejuicios. Sobre todo aquellas posiciones que el individuo pues se muestra reticente, ¿no?, a defender de manera abierta porque considera que son impopulares o porque le pueden acarrear el reproche de los que le rodean, ¿no? Entonces, la polarización lo que incide en el aumento de la polarización en una sociedad, ya que se desprenden pues, de matices el discurso público, la gente tiene que posicionarse a favor o en contra, y la manipulación no crea tanto nuevas brechas donde estas no existían, sino lo que hacen es extender y radicalizar las que ya existen, ¿no? Por lo tanto,
la desinformación actúa de una manera, o se plasma de una manera muy distinta, dependiendo de las sociedades hacia las que apunta, ¿no? Y es por eso por lo que este tipo de contenidos suelen ser más eficaces pues, cuando propagan dudas, ¿no? Ya que lo que buscan esta estrategia es rodear pues, cada hecho de una avalancha, ¿no? De interpretaciones alternativas, donde al final la verdad pues, queda como una especie de hipótesis más, ¿no? Y el propósito no es fomentar la duda para crear un escepticismo sano y legítimo, ¿no? Que busca pues, una mayor carga de pruebas, sino es fomentar el cinismo, ¿no? Y esa es la forma en ocasiones de enmascarar hechos incómodos, sobre todo para los que utilizan la desinformación como una forma de ocultar sus propias vergüenzas, ¿no? Luego, también cuando hablamos de desinformación, pues es decir, hay múltiples formas de abordarla, es decir, pues desde la perspectiva psicológica, ¿no? Pues cómo interactúan los sesgos cognitivos y toda esa armazón de prejuicios que todos tenemos. Y hay formas también de abordarla, pues como la desinformación pues tiene como parasita, ¿no? Pues un determinado entorno mediático, la cultura política de un país, e incluso también desde la perspectiva que es más propia de este podcast, ¿no? Pues en el contexto de un conflicto armado, ¿no? Y como bien decía, ahora estamos siendo espectadores en el transcurso del conflicto en Ucrania, ¿no? Pues de cómo esa dimensión informativa convertida en desinformación, pues no es un aspecto más del conflicto, sino que en ocasiones tiene la capacidad, ¿no? Pues de modificar las propias estrategias de los actores implicados y sobre todo el posicionamiento de las opiniones públicas, de las sociedades que respaldan a uno y a otro, ¿no? Por lo tanto, es muy importante estudiar la desinformación y entender cómo funciona, sobre todo porque desde la óptica de los que tenemos la suerte de vivir en sociedades democráticas, pues esta es una grave amenaza, ¿no? Porque al final la desinformación apunta a uno de los requisitos básicos de un orden político liberal, que es la superioridad de los hechos sobre las emociones. Y esto lo hace de una manera lenta y sutil, lo cual lo convierte en algo más peligroso que cuando se trata de un ataque frontal. Y el efecto corrosivo de la desinformación pues se plasma en el largo plazo, ¿no? Y sobre todo, y esto es algo que tendremos ocasión, espero que más adelante, de tratar, las campañas de desinformación no son solamente el fruto de la acción espontánea de políticos, de creadores de opinión que sin escrúpulos, sino que históricamente han sido el resultado de la acción metódica de grandes burocracias. Y estamos hablando de servicios de inteligencia que aprenden, que dedican recursos a tiempo completo a planificar, a desplegar este tipo de operaciones. Y por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno, pues digo, más complejo y evidentemente más difícil de abordar que si fuese simplemente la acción espontánea y un poco irresponsable de actores individuales. Uno de los grandes desafíos que tiene la democracia pues, es cómo abordar esa acción hostil, sobre todo que viene de fuera de las propias fronteras, y que todo ello pues, no termine dañando pues, a otros bienes a proteger, pues, como es la libertad de expresión, la libertad de información y otra serie de cuestiones bueno, que hay que cuidar y que los propios desinformadores pues, tratan de explotar a su favor. Uh-huh. Sí, bueno, me parece interesantísimo lo que comentas y una cosa que destacaría y que me llama la atención, ¿no? de la definición que nos has dado de desinformación, que no es tanto convencer como dividir socialmente, ¿no? Eso me ha parecido entender. O sea, que si la idea, ya hablando de desinformación como parte de una estrategia de un gobierno frente a otro Estado, que la idea no es tanto la persuasión mediante el engaño, sino dividir a la sociedad adversaria, confirmando los sesgos de confirmación, sobre todo de los sectores así más duros, ¿no? En esa polarización por los más extremos, con el fin de pues, enturbiar el debate público,
complicar el proceso de toma de decisiones políticas, introducir ruido, introducir división y en lo posible, pues eso, generar disfunciones, ¿no? Entonces, claro, ahí, o sea, asumiendo que esa es la naturaleza de la desinformación, cuando hablamos ahora mismo en estudios estratégicos de desinformación, esto lógicamente tiene que ir precedido de un diagnóstico de esa sociedad. O sea, que cada campaña de desinformación está, como dicen los anglosajones, hecha a medida, o sea, hecha como un sastre, ¿no? Tiene que tomar las medidas a esa sociedad y diseñar una estrategia de desinformación que toque las claves que enturbien ese debate público. ¿Es así? Efectivamente, es decir, y de hecho ahí tiene que ver o tiene esa importancia a la que yo aludía de cómo los grandes protagonistas de estas campañas, es decir, porque al final este tipo de interferencias se engloban dentro de una acción sostenida en el tiempo y mucho más amplia que los impactos que en ocasiones nos llegan de manera puntual, pues ha tenido un enorme protagonismo, como digo, los servicios de inteligencia. Y hay un dato que es muy, muy ilustrativo de esto que comentaba, de cómo se individualiza o se adapta a la sociedad en concreto, que cuando se termina desclasificando en fin, los archivos de la KGB, ¿no? Todo este material propio de la Guerra Fría, y se empieza a tener más fuentes primarias pues, sobre lo que fue la estrategia desinformativa de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pues, por ejemplo, se descubre que el 80% del personal destinado a las distintas embajadas soviéticas en Occidente, pues tenía encomendado funciones relacionadas con la desinformación. Es decir, este estudio, ¿no? de la sociedad en la cual estaban ubicados, de detectar esas brechas y, sobre todo, fomentar una especie de tormenta de ideas que ellos tenían que en este caso, plasmar en propuestas formales a sus superiores, ¿no? Pues nuevas operaciones de desinformación para llevar a cabo en esa sociedad, ¿no? Un poco a partir de ese conocimiento y esa experiencia que habían adquirido pues, sobre cómo se puede incidir aquí, que no tiene por qué coincidir lo que se hace en Francia, pues lo que se hace en Estados Unidos o en Alemania occidental, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues, o sea, teniendo ya claro cuál es el concepto, si quieres pasamos a la historia, ¿no? Para tener un poco de perspectiva. O sea, yo entiendo que este es un fenómeno muy antiguo y que se va al arquetipo del fruto del árbol del bien y del mal, del Génesis, ¿no? Y del seréis como Dios y toda esta cuestión. O sea, ahí tenemos engaño con intención hostil. Pero, ¿desde cuándo podemos hablar ya de desinformación similar, ¿no? A la que estamos contemplando ahora mismo y eso, enmarcada dentro del estudio estratégico con esa intención de dividir a otros estados y complicar su proceso de toma de decisiones Sí, político? pues como bien dice, aquí la tentación es al final lanzar el inicio pues a tiempos pretéritos. Incluso recuerdo recientemente pues, se publicó un libro que se llama Fake News de la antigua Roma, ¿no? O sea, para que veas hasta qué punto la tentación podría llevarnos hasta tiempos pretéritos, pero realmente cuando se considera que da comienzo las campañas modernas de desinformación, pues integrándolas dentro de la estrategia más amplia de un país y además incardinadas claramente con otras acciones relacionadas con el enfrentamiento o con la lucha contra otro Estado, se suele situar en el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde, y eso no es casual, pues tras producirse el ascenso al poder de los bolcheviques en la Unión Soviética, pues ciertamente cuando la propia doctrina revolucionaria soviética pues considera que lo que ellos llaman la guerra política pues forma parte de la acción ordinaria del Estado soviético hacia el exterior, ¿no? Y por lo tanto pues se empieza a trabajar de manera deliberada y dentro de la propia estructura del Estado esta vía de acción que lo que trata es de modificar la realidad desde una perspectiva favorable pues, para el avance de la revolución soviética, ¿no? Por todo el mundo. De hecho, es que es inevitable que hablemos de la URSS y al final de Rusia, ¿no?
como el gran actor en este terreno, aunque no es exclusivo, por supuesto, pero realmente son ellos quien inicia esa visión específica y expresa, ¿no?, de la desinformación como parte de su acción. Y ese podemos decir que es el origen, la primera oleada, que coincide pues con la Gran Depresión, ¿no?, en Estados Unidos, con la aparición del periodismo moderno, ¿no?, con la aparición de medios tecnológicos que modifican también el flujo de información, pues como la radio, ¿no? Y esto además, y es algo que veremos más adelante, el avance o las innovaciones tecnológicas van moldeando la propia desinformación. Es decir, no solo cómo se plasma, sino también cuáles son los objetivos que se plantean y el papel que ejerce dentro de esa estrategia más amplia de enfrentamiento, ¿no? Ya veremos más adelante, cuando haga su irrupción Internet, pues cómo la tecnología es un elemento de transformación radical de esta estrategia, pero se puede ver también, ¿no?, la huella del cambio tecnológico en esa época, ¿no?, en los años 20, 30 del siglo pasado. Y eso podríamos situarlo como el origen. La segunda oleada pues, se produciría después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya la desinformación pues, está mucho más profesionalizada. Ya las agencias de inteligencia pues, la han integrado en su estructura de una manera expresa y específica, y donde aquí también ahora Estados Unidos pues, hace su irrupción en esta lucha, lo que llaman la political warfare, y muy centrado, ¿no?, en las hostilidades contra la Unión Soviética, que empiezan a hacerse cada vez más evidentes, y de que es un competidor con el cual no basta simplemente con convivir, sino que hay que confrontar también a través de otras vías. Y Estados Unidos inicia, como digo, de una manera experimental el uso de este tipo de tácticas desinformativas. Por ejemplo, la mayor parte de los casos se producen en el ámbito de la ocupación de Berlín, ¿no? Y en este caso, pues, de esa administración internacional que luego da paso a las dos Alemanias. Sin embargo, realmente la experiencia de Estados Unidos en este sentido, del uso deliberado de la manipulación, no es especialmente satisfactoria para sus impulsores, y realmente terminan abandonando, ¿no?, el uso de la desinformación, con esa perspectiva específica, para dar paso a otro tipo de aproximaciones, como lo de la comunicación estratégica, la diplomacia pública, donde se intenta pues, apartar, ¿no?, el uso de la mentira, ¿no?, y esa manipulación como algo éticamente aceptable, porque se entiende que al final no se puede combatir a la Unión Soviética utilizando las mismas armas, ¿no?, ya que eso pues, supondría una contradicción con la propia naturaleza democrática, ¿no?, del país. La tercera oleada, y podemos decir que es la época dorada de la desinformación, pues tiene lugar a finales de los años 70, sobre todo cuando se produce un incremento, ¿no?, de las tensiones entre ambos bloques, y además también muy auspiciadas sobre todo por la nueva beligerancia de la administración Reagan, donde en este caso pues, la Unión Soviética pues, se vuelca en cuanto a recursos y esfuerzo a potenciar este tipo de operaciones contra el bloque occidental, ¿no? Es cuando empieza a utilizarse el término de medidas activas, y sobre todo cuando se implica a todos los países del bloque soviético, a todos esos gobiernos satélites, ¿no?, para que sus propios servicios de inteligencia pues asuman un protagonismo a la hora de promover este tipo de campañas contra el bloque occidental. Y ya por cerrar un poco ese recorrido histórico, y ya tendremos ahora ocasión de profundizar en la época más reciente, pues la última oleada se produciría a mediados de la década de 2010, ¿no?, cuando la desinformación pues, es reinventada, ¿no?, y alcanza una nueva centralidad pues, como consecuencia de la eclosión de las nuevas tecnologías
y sobre todo de Internet, ¿no? Que permite ahora pues un tipo de planteamiento mucho más agresivo, pero al mismo tiempo con bastante menos riesgo y con un balance de coste y beneficio mucho más ventajoso, ¿no? Y es ese periodo, ¿no?, que se corresponde con el hecho central, ¿no?, de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, que es un poco lo que sitúa, ¿no?, en el mapa de nuevo a la desinformación, ¿no? Y sobre todo para espanto de muchos, ¿no?, pues se plantea ese debate de hasta qué punto la elección del nuevo presidente en Estados Unidos estuvo condicionada por una operación de desinformación por parte del régimen de Vladimir Putin, ¿no? Y realmente después cuando suenan las alarmas, ¿no?, y empieza un poco el concierto internacional de que hay que tomar medidas mucho más decididas y hay que protegerse, ¿no? Es decir, que no nos podemos quedar simplemente en un estado de observación, ¿no?, de lo que está pasando, ya que el riesgo, ¿no?, para la normalidad de estos sistemas y de la propia salud democrática de estas sociedades, pues es grave, ¿no? Y es un poco el momento en el cual nos encontramos actualmente. Sí, unas preguntas sobre este recorrido histórico. Por ejemplo, los nazis, que también son famosos por el uso de la propaganda, ¿no? Y tenían, pues eso, un ministerio dedicado exclusivamente a ello y la figura icónica de Joseph Goebbels. ¿En qué medida hacían desinformación tal como la estamos trabajando, ¿no?, en este episodio? ¿O era más bien propaganda para el consumo interno y mantener cohesionada la propia sociedad? Es decir, ¿utilizaban la desinformación como una herramienta para desestabilizar otros gobiernos, o más bien pues otro tipo de desinformación, otro tipo de mentira para unificar a su propio pueblo? Muy bueno, pues la pregunta luego es muy interesante y nos da un poco, nos sitúa un poco en la complejidad conceptual, ¿no?, de delimitar lo que es propaganda, como bien dice, de lo que es desinformación. Realmente lo que sabemos es que el régimen nazi, que luego no tuvo ningún tipo de escrúpulo moral para utilizar este tipo de manipulaciones y para llevar a cabo, evidentemente, actos mucho más graves, estuvo muy volcado sobre todo en la dimensión propagandística interna, ¿no? Es decir, hacia su propia sociedad, hacia la necesidad de cohesionar a su pueblo y de justificar sus acciones. Y ahí, evidentemente, la propaganda no solo se limitaba a exagerar y a trasladar una versión interesada de la propia realidad, sino que evidentemente también se hacía uso de la propia mentira. Esa propaganda no se limitaba solo al ámbito alemán o de los propios territorios que al final el régimen nazi termina ocupando, sino que también tenía esa vertiente internacional y se llevaron a cabo operaciones también que incluso se catalogaban de propaganda negra, ¿no?, hacia países como Reino Unido, por ejemplo, donde lo que se intentaba sobre todo era enmascarar el origen de esa acción propagandística, realmente para encubrir, ¿no?, el origen alemán e intentar pues pintarlo pues, como una iniciativa periodística interna. Sin embargo, esas acciones propagandísticas hacia el exterior pues tenían, como digo, un recorrido mucho más reducido porque la tecnología no lo permitía, ¿no? Y además también porque el estado de alerta de las propias sociedades pues las hacían bastante más inmunes a este tipo de manipulaciones porque en un contexto de guerra con un enemigo declarado el nivel de sospecha, de suspicacia es mucho más elevado, ¿no? Entonces, realmente toda esa acción propagandística o desinformativa hacia el exterior, pues aunque se intentaba llevar a cabo, realmente pues tenía un recorrido pues bastante más limitado, ¿no? Y de hecho, esa desinformación que en la Segunda Guerra Mundial tiene lugar, cuando uno ve los libros de historia militar, pues aparece siempre como una especie de dimensión perdida, ¿no? En el sentido que se habla muy poco o de manera lateral, pero también es cierto que no se corresponde con el hecho de que tuviese un papel marginal o que no merezca la pena
hacer mención, sino que la propia naturaleza de este tipo de operaciones, ¿no? Con su carácter encubierto, discreto, etcétera, pues la hacen bastante más opaca a las investigaciones históricas, ¿no? y a encontrar evidencias documentales que otra serie de actos porque resulta mucho más fácil de documentar, pues, como los planes militares, ¿no? Los despliegues de tropas o las propias conversaciones entre líderes políticos. Uh-huh. Y luego otra cuestión en ese recorrido histórico es también al hilo, ¿no? de esta definición y con el fin de reforzar, ¿no? los límites de a qué se refiere la desinformación, es el empleo de la mentira como una herramienta al servicio de una agenda política. O sea, ya no para dividir a otros, sino para perseguir una agenda propia. Y ahí, pues, o sea, se me ocurre, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que si bien, como comentas, se desmarca, ¿no? de ese empleo de la desinformación, como hacían los soviéticos, sí que luego tienen empleo de este tipo de informaciones dudosas, cuanto menos, para una agenda política, en un contexto bélico. O sea, pues, se me ocurre, por ejemplo, el incidente del Golfo de Tonkin, donde unos buques americanos son atacados supuestamente por lanchas torpederas norvietnamitas, lo cual pues da lugar ya a la escalada de la guerra de Vietnam, cosa que el incidente fue bastante confuso, pero la administración Johnson en aquel momento dio por válido con el fin de dar, ¿no? ese paso hacia adelante. Y luego, pues el más reciente de las armas de destrucción masiva de Irak. O sea, que ellos afirman que hay esas armas cuando realmente no tenían certeza de que fuera así. O sea, tampoco vamos a decir que sabían que no estaban porque habría sido una estrategia estúpida. O sea, al final se habría demostrado que era una mentira clara. Pero sí que, vamos, y esto ya trabajamos estos temas en aquellos momentos, sí que existían muchas dudas y ellos miran hacia otro lado y afirman rotundamente que las hay y lo convierten en la principal razón para la invasión de Irak. Entonces, eso es empleo de la mentira, porque en el fondo estás dando como válido algo que tú sabes que no es tan seguro, pero sería de nuevo diferente de la desinformación tal como estamos comentando en este episodio, ¿no? Como esa herramienta para dividir al adversario y utilizarlo como ventaja estratégica. Sí, efectivamente, no, incluso cuando yo hacía esa mención, ¿no? A que Estados Unidos se desmarca un poco de esa estrategia, no significa que su acción a partir de ese momento impoluta, ni mucho menos, sino que, como bien comentas, pues tanto Estados Unidos como otros países pues han hecho uso en momentos puntuales de una versión distorsionada de la propia realidad o incluso de una medida sin ningún tipo de... una mentira, perdón, sin ningún tipo de tapujo, pero esa acción que, como digo, que aunque es rechazable, etcétera, al final se diferencia de la desinformación porque el propósito último de la desinformación, como digo, es tensionar las sociedades hacia las cuales van dirigidas, básicamente pues para crear problemas, para dificultar el normal funcionamiento de esas sociedades, para socavar la confianza interpersonal, es decir, todo aquello que permite que al final una sociedad sea funcional y sobre todo si tiene una base política democrática, ¿no? Eso no significa, como digo, que internamente pues, determinados gobiernos pues, hayan tratado un poco de conseguir ese respaldo popular en un determinado momento, pues con una visión un poco distorsionada de la realidad, pero realmente la desinformación, como digo, está muy proyectada hacia el exterior, ¿no? Y sobre todo al debilitamiento de un adversario, no trasladando necesariamente un relato que te resulta favorecedor, sino trasladando cualquier tipo de contenido, de impacto informativo que aumente los problemas y en este caso contribuye a debilitar esa sociedad. Y puede ser una cosa y la contraria al mismo tiempo. Si eso, por ejemplo, ayuda al enfrentamiento. Por citar un ejemplo, ¿no? He sabido, por ejemplo, que esto se sabe a través de la descatalogación de estos archivos, ¿no? Soviéticos en tiempos recientes, ¿no? Pues que los Juegos Olímpicos
por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en los cuales Estados Unidos intenta llevar a cabo un boicot a la Unión Soviética, ¿no? Y se trata de excluir de la competición, pues esto creo que coincide con la invasión soviética de Afganistán. Ahora mismo no me viene la fecha ni el lugar donde se celebraron. Creo que estos se celebraron en Estados Unidos en los años 70. Ahora puede ser que busque el dato. Pues bueno, pues la Unión Soviética se vuelca, ¿no? En este caso en tratar de boicotear esos Juegos Olímpicos, y no lo hace proyectando, como digo, una narrativa de la ilegitimidad de ese boicot, de esa exclusión de la Unión Soviética, etcétera, sino a través de acciones como, por ejemplo, el de tratar de potenciar los enfrentamientos racistas dentro de Estados Unidos, ¿no? Empieza a distribuir una serie de cartas amenazantes firmadas aparentemente por el Ku Klux Klan contra atletas negros, ¿no? de diferentes nacionalidades. Y esto, como digo, es una operación elaborada por la propia KGB, pero cuyo propósito es el de trasladar esa idea de Estados Unidos como una sociedad racista, ¿no? donde los deportistas de color pues, están inseguros, donde existe una especie de complicidad del gobierno contra estos grupos extremistas, donde ese racismo institucional está presente, aunque se intente ocultar. Y eso, como digo, es solamente un ejemplo, ¿no? de las múltiples acciones desinformativas cuyo propósito al final es aumentar unas brechas que ya existen en el país. Es decir, que ellos no están creando, sino que están parasitando esos problemas de racismo, ¿no? y de división social que ya existían en la sociedad americana. Es que o sea, me parece súper interesante porque esto encaja muy bien con todo lo que hemos venido trabajando de estrategias híbridas. O sea, porque el concepto genérico de uso político de la mentira es demasiado amplio y toca cuestiones demasiado diferentes como para ser una herramienta, ¿no? Per se. O sea, porque ahí caben muchas cosas. Se pueden perseguir diversos fines. Pero este objetivo de disminuir la ventaja del adversario fomentando la división interna mediante el uso de la desinformación encaja perfectamente con la idea de las estrategias híbridas dentro de un conflicto nacional gris o ya dentro de una guerra. O sea, ya en el negro, ¿no? Utilizando esa imagen de los colores. O sea, por eso me detengo en esta cuestión, porque es que me parece que aporta mucho lo que nos estás contando para encajar qué es exactamente la desinformación. Porque yo, sinceramente, esto lo veo como todo un revolutum, ¿no? El tema de las noticias falsas, manipulación, propaganda, desinformación, o sea, como diversas formas de referirse a lo mismo. Pero ve claramente que puede aludir a cosas diferentes, cada uno de esos términos, y que el de desinformación es que se adapta muy bien a este tipo de estrategias. Sí, y además que yo creo que la clave para entender realmente el elemento nuclear de la desinformación es que forma parte de una campaña amplia, ¿no? Que en ocasiones yo creo que desviamos el tiro cuando nos centramos en cuál es el propósito específico de un impacto desinformativo, ¿no? Es decir, por qué quien lo promueve apunta hacia ese tema, ¿no? Y por qué en este momento y qué efecto inmediato espera obtener. Cuando en ocasiones no es eso lo que se persigue, sino es simplemente incrementar o potenciar una brecha por el mero hecho de buscar la distorsión, ¿no? y ese enfrentamiento, sin necesidad de buscar un rendimiento táctico inmediato, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando ha habido contenidos desinformativos relacionados con las vacunas contra el COVID y su seguridad y los riesgos a los cuales se sometían las personas que pudiesen ser vacunadas, el propósito no era tanto potenciar unas vacunas, una alternativa de vacunas frente a otras marcas, etcétera, sino incrementar esa desconfianza social, es decir, que empieza hacia las vacunas, ¿no? y hacia la suspicacia que puede empezar a albergar una parte de la sociedad sobre sus propios gobernantes y que ellos lo estén utilizando como una especie de conejillo de Indias de experimentos farmacéuticos inconfesables, porque eso permite que en el futuro pues, nuevos impactos informativos vayan incrementando esa brecha
y en última instancia, pues provocando esa división que va a paralizar la acción de un gobierno, a lo mejor ahora sí en un conflicto armado, donde a mí lo que me interesa es anular la respuesta de un enemigo, ¿no? Por eso, cuando hablamos de desinformación hay que pensar en última instancia en cómo eso contribuye a fomentar las divisiones dentro de una sociedad, no tanto en el significado inmediato de un impacto desinformativo, porque además en ocasiones la desinformación hacia una misma sociedad fluye hacia diferentes extremos al mismo tiempo y con posicionamientos contradictorios, ¿no? Porque lo que se busca es enfrentarlos, no es Totalmente. Bueno, fomentar una narrativa sobre otra. sí, sí, sí. Bueno, eso que comentas de que un mismo posicionamiento puede ser aceptado por dos polos extremos, lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con el tema de Putin, ¿no? Como tiene partidarios tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Pero esto que comentas de las vacunas, claro, no sé si aquí abrimos un melón que ya se nos iría, pero me sugiere lo siguiente, y es la cuestión de los actores de la desinformación, porque de lo de las vacunas, ciertamente eso es un factor de división social, pero claro, aquí ¿quién sería el actor desinformador? O sea, ¿en qué medida esto ha habido detrás alguna potencia que ha aprovechado pues ya un fenómeno que se estaba poniendo, o sea, estaba tomando cuerpo y vida propia a partir de sectores conspiracionistas y páginas web raras y demás? O simplemente eso ha sido un fenómeno un tanto espontáneo que ha sido utilizado ya por actores pues, o no estatales o determinados partidos políticos con otros fines, más bien de agenda propia. O sea, eso, por ejemplo, el tema este de las vacunas, ¿podría encajar en el concepto que estamos viendo en este episodio de desinformación como una herramienta estratégica o sería mejor utilizar otro tipo de término para diferenciarlo? Bueno, yo lo ubicaría sin duda en estas acciones de desinformación, porque es decir, no son narrativas que hayan sido creadas por estos actores desinformativos, pero sí que han sido amplificadas. Es decir, ya había un sustrato previo, ¿no? de sectores que numéricamente son, como digo, muy minoritarios, pero ese movimiento antivacunas que ya estaba latente, ¿no? Que ya se manifestaba en otros episodios que no tienen que ver con el COVID, pues realmente cobra por sí mismo un protagonismo que no tiene el pasado, pero sobre el cual los actores desinformativos pueden apoyarse, ¿no? Y pueden amplificar esa narrativa, darle una mayor visibilidad de la que alcanzarían por sí mismas o simplemente añadir nuevos impactos en esa línea, ¿no? Por eso, como digo, la desinformación lo que hace es parasitar lo que ya existe, ¿no? Y en este caso a incrementar problemas que son endógenos, ¿no? Realmente esa desinformación pues, ha tenido mucho más éxito en sociedades donde ya existía una mayor receptividad a ese tipo de planteamientos antivacunas y en cambio pues en otras ha ido basculando, ¿no? hacia temas que eran bastante más receptivos en esa sociedad, ¿no? Pero claro, aquí, como digo, el propósito, y vamos, vuelvo a hablar de Rusia, ¿no? Porque hay constatación, ¿no? De que ha sido uno de los actores que más ha promovido este tipo de planteamientos, amplificando comunidades como, en fin, desde digo, estrictamente antivacunas, cubanos, extrema derecha o extrema izquierda incluso. El propósito no era tanto que dejes de comprar la vacuna Pfizer para que compres la vacuna Sputnik rusa, sino el propósito es que tú desconfíes de tu gobierno, ¿no? Y que esa desconfianza y esa división que incluso puede plasmarse en protestas físicas en la calle, ¿no? Y actos de boicot y paralización de la economía y de la sociedad, pues es algo que consume ancho de banda de tu país y en la medida en que tú estés consumido por tus problemas internos, pues yo tengo abierto mi campo de acción para otros fines que nada tienen que ver con las vacunas, ¿no? Muy bien. Pues si quieres pasemos ya al presente, o sea, con esta perspectiva histórica, yo creo que eso ya nos enmarca muy bien para entender lo antiguo y lo nuevo que está presente ahora mismo, ¿no? Entonces, ahí comentabas, ¿no? Que podemos detenernos en cómo las nuevas tecnologías pues, han potenciado
la desinformación y luego, pues, cómo operar ahora mismo, ¿no? Este tipo de estrategias. Muy bien, bueno, pues como digo, te planteo algunas ideas, ¿no? De manera un poco sintética para que entendamos cómo las nuevas tecnologías pues, han dado un impulso inédito a este tipo de operaciones eh, por una serie de puntos, ¿no? La primera de ellas es que la accesibilidad, ¿no? de Internet pues ha ampliado el número de actores que participan en este juego, ¿no? Sobre todo porque ya no es necesario tener un despliegue exterior potente ni una capacidad de alimentar una burocracia profesionalizada para que lleve a cabo este tipo de acciones, sino que ahora realmente la tecnología da una posibilidad de alcanzar audiencias que están muy lejanas, ¿no? Y además haciéndolo con un coste en términos de esfuerzo bastante reducido, ¿no? Con lo cual pues se percibe básicamente como un campo de acción donde tiene mucho que ganar si te sale bien, y si no te sale bien, pues tampoco pasa nada. Es decir, no comprometes necesariamente tu reputación porque da un margen de ocultación muy importante, ni siquiera te impide seguir intentándolo en nuevas operaciones, ¿no? Con lo cual, a este juego de la desinformación, pues no solo llega porque ya estaba allí, ¿no? Países como pueda ser ya la Rusia, una vez que se desploma la Unión Soviética, sino, en fin, otra serie de actores, pues, como puede ser China, Irán, Venezuela, monarquía del Golfo Pérsico, es decir, toda una serie de países que se sienten tentados, ¿no? por las oportunidades hipotéticas que da este tipo de prácticas. Pero bueno, para entender un poco el por qué ha sido tan importante Internet, hay que tener en cuenta además otra serie de factores que aparentemente tampoco tenían que ver con Internet, pero han facilitado la propagación de este tipo de prácticas. Una de ellas, por ejemplo, la erosión de los medios de comunicación tradicionales, que se han visto sacudidos realmente por las nuevas tecnologías. Por un lado, porque les ha arrebatado esa centralidad que tenían como mecanismos de autentificación, como gatekeepers, ¿no? Que determinan lo que es noticiable y lo que no, son la puerta de entrada a la opinión pública y realmente pues esos medios dejan de ser el centro del ecosistema informativo pues, para ser un actor más, ¿no? Y en ocasiones incluso yendo a remolque de las iniciativas informativas que plantean otra serie de actores mediáticos que ya no son periódicos ni son cadenas de televisión, sino que son medios que de manera nativa aparecen en el ámbito digital, ¿no? Además, se añade el hecho de que los medios terminan afrontando una crisis económica brutal pues, como consecuencia de que su modelo de negocio pues, cambia radicalmente y no encuentran la forma de sustituir esos ingresos, ¿no? que pierden en la venta de periódicos o en la inserción publicitaria en televisión, en radio, etcétera, en la nueva plataforma digital, ¿no? Con lo cual, estos medios pues, se descapitalizan, no solo desde el punto de vista financiero, sino en términos de recursos humanos, ¿no? de periodistas especializados que tenían la capacidad, ¿no? pues de conocer los temas y de identificar manipulaciones e intentos deliberados un poco de instrumentalizar sus propios medios a través de este tipo de inserciones informativas, ¿no? Por lo tanto, eso los convierte a los medios en actores mucho más vulnerables a la propia desinformación. Es decir, al final, pues todos hemos asistido en los últimos años hemos quedado un poco descolocados, ¿no? Pues cuando veíamos que determinados bulos no solo circulaban en Internet, sino que eran recogidos por los propios medios de comunicación y difundidos, aunque luego quedase de manera manifiesta que eran falsedades, ¿no? Pero un poco ese mito, ¿no? del periodista que contrasta fuentes, que busca, en este caso, mecanismos adicionales de constatar la realidad o no de una noticia, pues cada vez tienen que ver más con el mito que con la realidad, porque numéricamente cada vez hay menos periodistas, ¿no? y porque los medios se sienten tentados de nutrirse de información que fluye de manera gratuita, ¿no? Que está ahí en Internet y que si uno no acude a ella de manera instantánea, pues tiene el riesgo de verse superado por los tiempos de otros actores que sí van a recoger esos contenidos
y se van a quedar un poco con la primicia informativa, ¿no? Además de ello, la desinformación no solo es que llega a los medios tradicionales, sino que además sus propios contenidos apuntan contra los propios medios. Es decir, hay una especie de metarrelato según el cual los medios tradicionales pues, son una mera extensión del poder político-económico, ¿no? Y que realmente la verdad está en los medios alternativos que se encuentran en Internet, que el hecho de que haya informaciones que solo uno puede encontrar en esos medios alternativos pues es prueba de veracidad, ¿no? Porque los medios tradicionales van a tratar de ocultarla y censurarla porque están al servicio de los intereses económicos de otro tipo, ¿no? Y entonces esa visión conspirativa de la realidad pues también apunta a los propios medios. Es decir, creo que cualquiera que nos oiga podrá recordar cómo ha encontrado en Internet, ¿no? Determinadas informaciones que siempre aparecen precedidas de esa coletilla de esto no lo verás en los medios, ¿no? Y a continuación, pues lo que quieras encontrarte, precisamente como una especie de presentación de su verdad, ¿no? De que el hecho de que esto no forme parte de los medios habituales, pues es equivalente a su verdad, ¿no? Porque lo que aparece en los medios es desinformación y es manipulación y la forma de evadir eso es beber, ¿no? Directamente de Internet. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que los intereses de las grandes plataformas de prestación de servicios en Internet y particularmente de las redes sociales, esos intereses y los intereses de los actores desinformativos, pues de manera tácita, pues se encuentran alineados, ¿no? El modelo de negocio de cualquiera de estas empresas es capturar la atención del usuario, ¿no? Y para ello pues desarrollan toda una arquitectura y mecanismos pues, que intentan obtener el máximo posible de tiempo dedicado al consumo y a la utilización de estos servicios y para eso y para conseguir eso pues se busca en este caso segmentar las audiencias, identificar intereses comunes, sobre todo para hacer más atractivo la inserción publicitaria en estas plataformas pues uniendo, ¿no? Intereses y productos y eso que tiene un origen, como digo, de carácter comercial, pues termina siendo explotado también por los actores de desinformación, ¿no? Donde te dan unas plataformas excepcionales, ¿no? Para conseguir algo que antes era absolutamente implanteable y era personalizar el mensaje, dar a cada sector de la sociedad un contenido manipulativo que va a tener un efecto que no tendría en otro sector de la población. Esto, por ejemplo, se vio de manera muy evidente en esa injerencia rusa de las elecciones presidenciales de 2016, ¿no? Donde las inserciones publicitarias que se pagaban y se diseñaban desde la granja de troll en Rusia, ¿no? Pues claro, creaban contenidos específicos para, por ejemplo, población negra de origen haitiano en una zona específica de Estados Unidos, porque el propio Facebook te segmentaba así la audiencia, es decir, yo puedo alcanzar ese contenido específico y les puedo lanzar un mensaje relacionado pues, con el desvío de fondos de la Fundación Clinton de ayuda al terremoto de Haití, y yo sé que ese mensaje va a impactar de una manera muy diferente a esos expatriados haitianos que a un granjero blanco del medio oeste, ¿no? De igual manera que si un mensaje relacionado con la tenencia de armas, pues tiene un impacto diferente si el receptor es alguien que tiene armas en casa, que defiende el derecho a tenerlas y, por lo tanto, esa capacidad de atomizar la desinformación pues les da a los manipuladores un poder que no habían tenido en el pasado, ¿no? Donde al final el planteamiento era mucho más genérico y mucho más indiscriminado y por lo tanto el mensaje también tenía que abordar cuestiones de carácter muy amplio, ¿no? Y por último, y es algo que más adelante incluso tendremos ocasión de tratar, lo que estamos viendo actualmente es solamente el inicio, ¿no? De una serie de innovaciones tecnológicas que tienen una derivada desinformativa pues, muy preocupante, ¿no? Es decir, hay toda una serie de herramientas automatizadas de edición de vídeo y audio que permiten pues, recrear expresiones faciales, sonidos, movimientos faciales,
con un nivel de realidad que no tiene precedentes, ¿no? Son los famosos deepfakes que hasta ahora pues, han tenido sobre todo una derivada recreativa, ¿no? De ocio, etcétera, pero que resulta evidente el enorme poder que tienen como mecanismos de manipulación para cualquiera que quiera emplearlos, ¿no? Y como digo, la llegada de estas impostaciones, ¿no? Sofisticadas, pues es inmediata, o sea, realmente estamos en pleno proceso de maduración y cada vez se puede experimentar, ¿no? Como estas apps que hacen unos años, es simplemente un juego, ¿no? Sin mayores pretensiones, pues pueden hacer cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Hasta el punto de que vamos a un escenario donde algunos autores hablaban del colapso de la realidad, que se producirá pues, cuando la fe que tenemos en nuestra percepción sensorial como criterio para discriminar lo que es verdad de lo que es mentira, pues habrá desaparecido. Es decir, ya no puedes creer en lo que estás viendo, en lo que estás oyendo, etcétera, porque sabes que materialmente todo eso puede ser falsificado hasta un punto que tú eres incapaz de discriminar, ¿no? Si eso procede de la persona que creo que estoy viendo o si al otro lado del teléfono estoy oyendo la voz de quien creo que es y por lo tanto vamos hacia un paradigma, ¿no? Donde ahora la verificación de la realidad pues se basará básicamente en la confianza en una fuente de distribución de contenido que te da veracidad y en el cual tendrás que confiar que han hecho las comprobaciones casi de tipo forense, ¿no? Pues para verificar que vídeos, audios, imágenes, etcétera, no han sido manipuladas, ¿no? Pero hasta que lleguemos a esa fase, ¿no? Pues hay todo un territorio inhóspito, ¿no? Donde efectivamente los manipuladores pues tienen abierto una serie de ventanas de oportunidades tremendas, ¿no? Y que es inevitable que hagan su aparición en contextos tan propicios para este tipo de acciones como, por ejemplo, la guerra, ¿no? Y esto es interesante como, por ejemplo, dentro de esas filtraciones de inteligencia norteamericana relativa al momento prebélico e incluso en el transcurso del propio conflicto en Ucrania, pues se ha filtrado, ¿no? Cómo se podría estar preparando pues un deepfake, ¿no? Pues para tratar de atribuir responsabilidades de todo tipo como digo, de barbaridades y de actos horripilantes pues al bando ucraniano, ¿no? Para incrementar y hacer más fuerte esa narrativa que favorezca la invasión militar. Uh-huh. Todo esto que estás comentando es, por un lado, interesantísimo y al mismo tiempo es muy inquietante porque son tendencias que, o sea, que lo que veo es que van a más, o sea, que son tendencias de futuro. O sea, por un lado, la erosión de la credibilidad de los medios de comunicación es algo, como bien comentas, palpable y tiene múltiples causas. También hay que decir que a veces los medios de comunicación contribuyen a ello ellos mismos, pues con agendas muy marcadas. O sea, ya somos mayores y sabemos que los medios de comunicación tienen muchas veces una agenda política propia y no solamente pues un interés comercial, ¿no? Pero es que lo que estamos viendo es que como consecuencia de la polarización política, y aquí hay una causa bidireccional de causa y efecto, algunos medios de comunicación cada vez son más trinchera política. O sea, hay periodistas que casi se confunden con activistas, ¿no? Lo cual pues no favorece precisamente su confianza por parte del público general y especialmente pues el público con más criterio. Y claro, a veces o sea, se entiende también esa preferencia por canales alternativos de Internet, donde a veces también te encuentras a gente pues muy solvente y con una profesionalidad que sobresale sobre otros que están en medios de comunicación, o sea que es un cuadro ahí complejo, pero donde ciertamente también en Internet te puedes encontrar muchísima basura. Entonces esa es una tendencia que claramente va más. Luego está lo de la segmentación de público, evidentemente esto también va a ir a más, y luego lo del deepfake, no digamos, tecnológicamente, y luego ahí, aunque haya mecanismos de verificación, va a estar presente otro problema que también afecta a los propios medios de comunicación generales o convencionales, que es el tema de la verificación, ¿no? O sea, de fact-checking, porque también algunas de estas agencias de verificación tienen también un carácter o una agenda política muy reconocible, de modo que
hay motivos para dudar también de su neutralidad, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, lo que veo es, o sea, que sí, que es un diagnóstico muy certero y al mismo tiempo, pues, perturbador, ¿no? Porque no se ven así vías de salida a este problema, sino que más bien hay motivos para preocuparse de cómo puede evolucionar todo esto. Sí, realmente, fíjate, uno empieza a analizar, ¿no? Y esas tendencias de futuro y un poco hacia dónde puede evolucionar el fenómeno y realmente es muy fácil caer un poco en ese pesimismo, ¿no? De que por todos lados vemos amenazas, ¿no? Pero bueno, también es cierto que al final la propia plasmación de todos estos efectos nocivos genera una respuesta, ¿no? En las sociedades que se ven afectadas y en ocasiones con una contundencia que incluso puede resultar sorprendente para los propios manipuladores, ¿no? Yo, por ejemplo, y he socorrido, ¿no? Por el momento en el que nos encontramos, hemos pasado de un paradigma, ¿no? Donde hace poco tiempo se hablaba de cómo confrontábamos toda esa desinformación que fluye a través de canales estatales, como puede ser Russian Today o Sputnik, ¿no? A realmente a sacar de la ecuación los dos canales, es decir, donde ya ahora el planteamiento no es eh, realmente como respondemos de manera rápida para hacer un poco ese fact-checking y trasladar los datos a la sociedad para que pueda contrastar o pueda identificar las mentiras que le llegan a realmente anular la fuente de difusión de esas mentiras, ¿no? Entonces, eso ha sido provocado como consecuencia del conflicto en Ucrania. Y de la misma manera, ¿no? Pues toda esta, todo este nubarrón, ¿no? que se nos viene encima, ¿no? Con el tema de los deepfakes, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Si cuando hagan su aparición ya de una manera tangible, ¿no? Y con un efecto nocivo evidente, pues eso producirá una respuesta legislativa o organizativa de un calado, ¿no? Que termine reduciendo la escala de ese problema, ¿no? Pero sí es cierto que lamentablemente siempre vamos un poco a remolque de la realidad, ¿no? Y hasta que los problemas no nos han estallado en la cara, no nos planteamos tomar medidas que hubiesen tenido mucho más sentido haberlas adoptado con antelación para reducir los daños, ¿no? Pero bueno, eso casi forma parte ya de la propia historia humana, ¿no? No sé si en ese sentido podemos esperar algo diferente. Y lo que comentaba, evidentemente los medios de comunicación, pues, decirnos, no solo son víctimas de un contexto poco propicio, sino que también han cometido unos errores evidentes y han hecho también el trabajo a los críticos más acérrimos, ¿no? Sobre todo porque en la medida en que dejaron de ser una fuente inevitable para encontrar simplemente información, ¿no? Trasladar datos de cosas que están sucediendo, ya que eso te lo pueden dar otros canales de una forma instantánea, como las propias redes sociales. Ahora el medio lo que entiende que debe aportarte es un contenido distinto y adicional, no simplemente informarte en un periódico de lo que sucedió ayer y que ya sabes, sino pues bajo el terreno de la opinión, del análisis. Y si hablamos de la televisión, pues lo que parece que se ha instalado, y no sé por cuánto tiempo, yo creo que hasta que la gente ya esté completamente harta, ¿no? Pues es ese periodismo de trinchera, ¿no? De enfrentamiento, de la tertulia, cuyo propósito no es el de analizar en extenso con diferentes perspectivas un tema, sino simplemente enfrentar a uno y a otro, y cuanto más vociferantes y rudos sean, pues tienen garantizado repetir en esas mismas tertulias, y es como digo, un periodismo, ¿no? De hooligan, ¿no? Donde esas voces un poco neutrales o que intentan ser asépticas, pues parece que no tienen espacio, ¿no? Evidentemente, y es penoso, ¿no? Porque realmente un elemento clave para prevenir la desinformación es contar con un ecosistema de medios amplio y fuerte, ¿no? Y responsable, donde al final cada uno tendrá su agenda, es decir, una agenda política propia, e incluso eso es legítimo, pero donde al final existan suficientes voces y actores en ese ecosistema
como para poder ofrecer a la sociedad los elementos de juicio necesarios para poder identificar y protegerse frente a la desinformación. Ujú. Sí, bueno, en la vida no hay soluciones perfectas, pero yo aquí una de las principales líneas de trabajo que veo es ese fortalecimiento de la sociedad civil, ¿no? Tal como apuntas, y luego la responsabilidad individual de formarse, de educarse, de tener criterio, de estar atentos a nuestros propios sesgos, sobre todo ese sesgo de confirmación que nos hace mirar únicamente aquello que confirma nuestros prejuicios previos. Y luego, pues, el estar cómodos ante la complejidad, que nos gusta, o sea, nuestro cerebro es muy vago y tenemos que entrenarlo continuamente, ¿no? Y no quedarnos, o sea, por ejemplo, alguna cosa que he escuchado mucho estos días es ante el tema de la desinformación, es decir, todos desinforman. Luego ya con esto no me fío de nadie, o más bien me quedo con mis ideas de partida y no me molesto, ¿no? En indagar y en buscar ahí la verdad de las cosas, ¿no? O sea Claro, que al no, final además lo que comenta es clave, ¿no? Porque ese es el estado deseado para cualquier actor desinformativo, es decir, esa claro, genera gran incredulidad desconfianza, sí. absoluta, porque al final es lo que te deja totalmente vulnerable a otro tipo de manipulaciones futuras, ¿no? Yo recuerdo el título de un libro que escribía un periodista ruso eh, que hablaba de cuál era un poco el estado perdón, de la sociedad rusa como consecuencia de toda esta acción desinformativa propiciada desde el propio gobierno. Y el título del libro lo sintetizaba, ¿no? Decía, Rusia, el país donde nada es verdad y todo es posible, ¿no? Y al final, pues la gente no cree en nada y como no cree en nada, pues cualquier tipo de bulo tiene recorrido, ¿no? Porque cualquier cosa puede suceder, ¿no? Y yo creo que es algo eh, realmente que tenemos que luchar por evitar, ¿no? Esa desconfianza absoluta en todo lo que te llega no crea una sociedad crítica, ¿no? Lo que crea una sociedad totalmente vulnerable a la mentira. Sí, los que ya tenemos cierta edad y conocimos a gente cuando cayó el muro de Berlín, gente que venía del otro lado, un tema que se repetía era cómo habían atomizado la sociedad. O sea, la enorme desconfianza que existía pues, en la Alemania Oriental, en los países de la antigua Unión Soviética, particularmente en Rusia y demás, ¿no? O sea, el daño que habían hecho al tejido social. O sea, por eso que la respuesta ha de ir a título individual, de esa idea de tener criterio, de procurar ser personas ilustradas y luego una sociedad civil fuerte. Y luego, pues, un Estado, o sea, unas instituciones del Estado que merezcan confianza, que también es otro punto, ¿no? O sea, que sanear la vida política. O sea, que No, se penalice el uso de la mentira con fines políticos también en la política interna, que es algo que a veces ya nos mal acostumbramos, ¿no? A que muchas veces pues se mienta sin ningún tipo de rubor y bueno, y se vaya pasando, ¿no? Una y otra y ya sea parte del paisaje y es algo que realmente es nocivo para la vida política y social de un país. no, absolutamente, ¿no? Y además aquí hay tareas para todos, ¿no? Y todos tienen su responsabilidad. Sobre todo lo digo porque a veces cuando se habla de medidas contra la desinformación, pues parece que hay una, ¿no? Que sobresale frente a todas y que parece que todo el mundo está de acuerdo en que hay que seguir avanzando, que eso se llama la alfabetización digital, ¿no? Y crear esa resiliencia en la sociedad que es necesario, que hay que llevar a cabo, pero que tampoco es lógico pensar que cada persona individual tiene que tener los elementos de juicio, la formación necesaria como para ser capaz de identificar y refutar cualquier contenido desinformativo que le llega, porque no es lógico. Es decir, uno no puede saber absolutamente de todo, ni puede tener los elementos de comprobación necesarios pues para identificar que si el misil que se ha lanzado en esta ciudad es de tal o de cual tipo, o si la vacuna de ARN es superior a la de otro. Es decir, hay que realizar unos actos de credibilidad y confianza en fuentes solventes, ¿no? Y por eso, como bien decía, pues deben ganarse esa reputación y ese trabajo bien hecho en los medios de comunicación, las propias instituciones, otros actores de la sociedad, pero claro, si al final vamos erosionando ese tejido de confianza interpersonal, pues es difícil que otra serie de cosas terminen funcionando. Uh -huh.
Muy bien. Oye, pues genial. La verdad es que ha sido interesantísimo, o sea, muy útil desde ese punto de vista conceptual, al menos para mí. La verdad es que me ha aclarado mucho o sea, esa introducción que has hecho al comienzo. Y luego, pues, o sea, también muy intrigante y al mismo tiempo eso, preocupante lo que comentabas. Y yo creo que esta conclusión de esa responsabilidad individual y social y luego también de las élites políticas es clave. Así que muchísimas gracias, Manolo. Bueno, pues gracias a ti, Javier, y a vosotros por la iniciativa y darme la posibilidad de participar en el episodio, que la verdad que pues, siempre es un placer charlar y hablar de temas que nos motivan y bueno, pues con esa vocación de si a alguien le resulta útil y le puede ayudar, ¿no? a plantearse algunas otras cosas, pues por mi parte encantado. Pues muchas gracias. Bueno, y este es el primero, ¿eh? Porque lógicamente esperamos contar contigo otras veces que te apetece. Pues nada, por mi parte encantado y cuando queráis. Estupendo. Muy bien. Un abrazo, Manolo. Un abrazo, Javier.